Gracias a todos ustedes por asistir. Perdonen la demora. Me habían invitado a las 4 a, a otra conferencia y pues por eso me retardé mucho la entrada a la conferencia de las 5:30. Entonces, le agradecemos mucho a Yair Orozco, asistente del grupo Senderos de Paz. Y bueno, ya es la segunda o la tercera vez que nos da conferencias acá en Fusenda. Es profesor, Yair. Creo que es ingeniero de sistema. Yair, confírmame, por favor. Sí, señor. Ingeniero de sistema, profesor. Entonces, gracias por haber aceptado esta invitación a este nuevo tema, el hombre de bien, del Evangelio según el Espiritismo. Precisamente el conferencista internacional de esta semana, Sergio Thyssen, nos habló de este tema, el hombre de bien, así que estamos coordinados definitivamente con esos instructores espirituales. Entonces ahora sí, Nubia, por favor, haznos la oración de inicio, como cada reunión de espírita, pues iniciamos con una oración. Adelante. Buenas tardes a todos. Por favor, cerramos nuestros ojos, relajamos nuestro cuerpo, traemos a nuestra mente y a nuestro corazón la imagen de nuestro Maestro Jesús de Nazaret. Rogamos la asistencia de los buenos espíritus, de nuestros espíritus guías, para que cada uno de los que nos encontramos aquí en la reunión abramos nuestras mentes y nuestra inteligencia y nuestra alma al conocimiento que nos trae hoy Yair. Te rogamos para que Yair el día de hoy esté asistido por los instructores espíritas elevados y por los buenos espíritus y por nuestro amado Maestro Jesús de Nazaret, para que el conocimiento que nos trae sea un conocimiento claro, sea un conocimiento valioso para cada una de nuestras vidas, que sea iluminado y guiado por nuestro amado Maestro Jesús. Te agradecemos, Señor, por estar reunidos hoy en tu nombre para aprender, que aprendamos, entremos para aprender y salgamos para servir, para amar y para ayudar. Que este conocimiento eleve nuestra alma, nuestra mente y nuestro espíritu hacia regiones felices a las cuales estemos y estamos proyectados a llegar todos y cada uno de los que nos encontramos aquí. Bendice, Señor, a nuestras familias. Te rogamos la limpieza psíquica y espiritual de los lugares donde nos encontramos, para que los buenos espíritus nos ayuden, y te rogamos la bendición para cada uno de nosotros y para el director de nuestra Fundación Fusenda, el señor Abel, que así sea. Que así sea. Así sea, Nubia Bernal desde Bogotá. Gracias, Nubia. Ahora sí, Yair, la palabra es tuya. Gracias por estar aquí y aceptar esta invitación. Adelante. Bueno, muchas gracias. El hombre de bien, capítulo 17, Evangelio según el Espiritismo. En realidad esta frase o este nombre se ha puesto de moda en estos días en nuestro país. Personas de bien, hombres de bien. ¿A qué nos referimos con eso? ¿Qué significa para nosotros esa frase? Ese concepto que aplicamos. Entonces tenemos que tenerlo muy en cuenta. Vamos a recordar algunos aspectos de qué es el hombre. Algunos aspectos, porque en nuestra doctrina estudiamos el hombre integral, todos los aspectos que tienen que ver con el hombre. Se refiere a los dos géneros, tanto hombre como mujer, aquí por su paso por la tierra. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus facultades? La misión y lo que debemos hacer aquí, cómo lo hacemos y cuáles son las expiaciones y las dificultades que tenemos. Tenemos una gran doctrina que nos orienta. Y hablamos del bien. ¿A qué nos referimos con el bien? Entonces vamos a detallar un poco esto y vamos a participar en los momentos adecuados para ir, digamos que complementando las ideas. En ese sentido, recordemos que nuestra doctrina nos ayuda bastante con
un aspecto de la justicia de Dios, que es la reencarnación. ¿Cuál es el objetivo de la reencarnación? Pues Dios nos impone la reencarnación con el objetivo de hacernos llegar a la perfección. Para unos, la reencarnación en la tierra puede ser una misión. Para otros puede ser una expiación. Y es a través de la vivencia de esas vicisitudes que vivimos la expiación. Es un momento de progreso de nuestras imperfecciones, de que nazca en nosotros el amor hacia el prójimo y la justicia a la que también nosotros tenemos derecho. El verdadero hombre de bien es el que practica la ley de la justicia, de amor y de caridad en su más grande pureza. Si pregunta su conciencia sobre sus propios actos, mira si ha violado esta ley. Entonces no es nada pensar que si esa persona hace recurso de su conciencia, es porque está haciendo recurso de su moral, en discernir si está haciendo el bien o está haciendo mal. Sin embargo, vemos a diario que las personas no se detienen en eso, pues en algún momento no han reconocido que lo que está haciendo está vulnerando los derechos de otras personas. Si no ha hecho daño, si ha hecho todo el bien que ha podido, si se pregunta si ha despreciado voluntariamente alguna ocasión de ser útil, si alguien tiene quejas contra él, en fin, si ha hecho a otro lo que hubiera querido que le hicieran a él. Por ejemplo, hicieran a él o hicieran por él. En el libro Religión de los Espíritus habla del bien. Allí Jesús expone la parábola del buen samaritano. Pero un doctor de la ley que lo escucha, pues fingiendo de que no le había entendido, le pregunta, entonces, Jesús, ¿qué es un hombre de bien? Pues Jesús le da varios ejemplos donde le da dos alternativas, donde es tratado con benevolencia por personas o donde ha sido repudiado y prácticamente lanzado en piedras en su error. Y nuevamente le pregunta al doctor de la ley, entonces, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es el hombre de bien en cada uno de esos dos aspectos que le mencioné? Entonces el doctor de la ley le dice, sí, en aquellos donde he sido tratado con benevolencia y comprensión. El hombre de bien tiene fe en Dios, en su voluntad, en su justicia y en su sabiduría. Sabe que nada sucede sin su permiso y se somete en todas las cosas a su voluntad. Hay un párrafo en el Evangelio donde nos dice que el sentimiento de Dios es natural en el hombre. Muchas veces nos apartamos de ese sentimiento de amor de nuestro Padre, y por eso es que nos desviamos en el bien. Pero si esa fe en Dios de ese hombre se va cultivando, pues la justicia y pensar en la sabiduría que Dios tiene para nuestros destinos hace que las personas contribuyan al cumplimiento de esas leyes naturales que Dios nos da. Tiene fe en el porvenir, por eso coloca todos los bienes espirituales sobre los temporales. Entonces vamos a recordar un poco la pregunta sobre el porvenir que hace Kardec a los espíritus superiores. Es el sentimiento instintivo de la vida futura. Entonces contestan los espíritus que creer en Dios es también admitir una vida futura, porque si no sería una contrariedad. El sentimiento de una vida futura y una vida futura mejor se encuentra en el fondo de cada una de las personas. Y Dios lo ha puesto allí
con una utilidad. No pensar que en esta tierra es donde vamos a encontrar la felicidad, o sería lo último. Sabe que el hombre de bien sabe que esas riquezas o esos bienes materiales que posee en el momento han sido dados en calidad de préstamo. En ese sentido, la tierra, como uno de los muchos mundos, de las muchas moradas de nuestro Padre, es uno de los planetas en transición. No es un planeta de orden superior. Aquí encontramos muchos espíritus que debemos ir superando ese apego a lo material. Muchos espíritus que estamos apegados y el mismo cuerpo nos los manifiesta apegados a los bienes materiales, al materialismo. El hombre de bien sabe que todas las vicisitudes de la vida, todos los dolores, todos los desengaños son pruebas o expiaciones y las acepta sin murmurar. Es decir, hay abnegación. Y nosotros conocemos lo que habíamos comentado a través de la reencarnación, de ese dogma de la reencarnación, que también estas penas son pasajeras, que tenemos cuenta de arrepentirnos y seguir progresando. El hombre de bien ha penetrado del sentimiento de caridad y de amor al prójimo. Hace bien por bien, sin esperanza de recompensa. Devuelve bien por mal, toma la defensa del débil contra el fuerte y sacrifica siempre su interés a la justicia. Bueno, como dije que iba a dejar unos espacios puntuales para que vayamos haciendo comentarios, a ver quién quiere comentar al respecto. El hombre, penetrado del sentimiento de caridad y de amor al prójimo, hace bien por bien, sin esperanza de recompensa. Devuelve bien por mal, toma la defensa del débil contra el fuerte y sacrifica siempre su interés a la justicia. ¿Quién es el mejor ejemplo de este hombre de bien con estas calidades y estas cualidades? ¿Quién nos quiere comentar algo? Bueno, ya nos vamos acercando a nuestro Maestro Jesús, que nos deja este legado en el Evangelio. El hombre de bien encuentra su satisfacción en los beneficios que hace, en los servicios que presta, en las felicidades que reparte, en las lágrimas que enjuaga y en los consuelos que da a los afligidos. Su primer impulso es pensar en los otros antes que pensar en sí, buscar el interés de los otros antes que el suyo propio. Por el contrario, el egoísta calcula los provechos y las pérdidas de toda acción generosa. En algún punto de la historia en que ha vivido o en que hemos vivido nosotros como espíritus que hemos reencarnado en variadas veces, nos hemos encontrado esto, que nuestra espiritualidad estuvo en un estancamiento porque pensábamos en lo material. Pensábamos que el hecho de de tener caridad con el prójimo era recibir. Y de allí se perdía mucho el sentido de la justicia con el prójimo. Para ello vamos a recordar la parábola del buen samaritano, donde Jesús nos narra cómo un judío fue despojado de sus pertenencias y dejado abandonado y herido. Allí pasan dos judíos más cercanos a él y no lo atienden. Sin embargo, ese samaritano que vivía en esas zonas rurales
y muchas veces despreciado por esos mismos hermanos judíos, sí tuvo la caridad de acompañarlo y de socorrerlo. El hombre de bien es bueno, humano y benévolo para con todo el mundo, sin excepción de razas ni de creencias, porque mira a todos los hombres como hermanos. Respeta en los demás todas las convicciones sinceras y no anatematiza a él los que no piensan como él. Todos somos hijos de un mismo Padre. Lo manifiesta Jesús, nuestro Maestro Jesús, en esa oración que elevó ante Dios, Padre nuestro, incluyéndose él como un hermano nuestro e incluyendo toda la humanidad. Muchas veces podemos segregar a aquellas personas que no piensan como nosotros. No pensamos que esas personas tienen su camino en su evolución. Si no aplicamos la caridad con el error que tienen el prójimo, con su camino de progreso, no estamos ante la justicia de Dios. Estamos apartándonos un poco de lo que nos dicta el Evangelio. En todas las circunstancias, la caridad es su guía. Dice que el que causa perjuicio a otro con palabras malévolas, que hiere la susceptibilidad de otro por su orgullo y desdén, que no retrocede ante la idea de causar una pena, una contrariedad, aun cuando sea ligera, pudiendo evitarlo. Falta al deber del amor al prójimo y no merece la clemencia de Dios. Pues no merece la clemencia de Dios. Aún así, Dios está allí para darnos más oportunidades de reconocer en el amor, ese amor que tenemos allí interno, para que brote y reconozcamos al hermano, brindarle la ayuda, brindarle ese socorro, esa benevolencia que se necesita, y sobre todo en este mundo de transición donde muchos están sufriendo. Muchos no tienen esa palabra de aliento. Muchos desconocen lo que nosotros hemos logrado atender, que son los principios del espiritismo, de una vida futura, de la reencarnación, de las leyes morales y en general de las leyes naturales de Dios. El hombre de bien no tiene odio, ni rencor, ni deseo de venganza. El ejemplo de Jesús, que perdona y olvida las ofensas y solo se acuerda de los beneficios. Porque el hombre de bien sabe que él será perdonado, así como él mismo habrá perdonado. Recordemos ese capítulo en la Biblia donde nos habla del siervo que no perdona. Pues él con sus deudas llegó donde su digamos, es el amo, el que le daba el trabajo, y tenía una deuda y quería que se la perdonara. Aún así, él no perdonó a ese otro que le debía. Pues ahí no está actuando el bien, no está actuando la justicia, porque también nosotros esperamos ese perdón que nuestro Padre nos concede. El hombre de bien es indulgente para con las debilidades de otro, porque sabe que él mismo necesita de indulgencia y se acuerda de aquellas palabras de Cristo, que el que esté sin pecado arroje la primera piedra. No se complace en buscar los defectos de otros, ni en ponerlos en evidencia. Si la necesidad le obliga, busca siempre el bien que pueda atenuar el mal. Entonces allí vemos que muchas veces cuando nos apartamos de esa justicia, estamos señalando
estamos señalando las debilidades del otro. Nos falta un poco el discernimiento cuando se nos olvida y no reconocemos el camino espiritual que tiene cada una de las personas, cada uno de los espíritus que están aquí con una expiación, donde están pasando pruebas y muchas veces las encontramos que están un poco desorientados. Entonces, nosotros con este conocimiento no es para señalarlos. Allí nosotros debemos tener en cuenta qué es lo que hace un hombre de bien. No buscar los defectos, no estar recorriendo o divulgando esos defectos que tiene esa persona, esperando con caridad y orando por él, para que sintonice espíritus que lo puedan guiar para mejorar sus faltas. El hombre de bien estudia sus propias imperfecciones y trabaja sin cesar para combatirlas. Todos sus esfuerzos consisten en poder decir al día siguiente que hay en él alguna cosa mejor que en la víspera. Nunca procura hacer valer su imaginación ni su talento a expensas de otro. Por el contrario, busca todas las ocasiones de hacer resaltar lo que es ventajoso para los demás. No está envanecido por su fortuna ni por sus ventajas personales, porque sabe que todo lo que se ha dado puede perderlo. Entonces vemos allí que el trabajo a través de múltiples reencarnaciones ha hecho que los espíritus encarnados hayan creado conquistas que le han permitido superar algunas imperfecciones a través del estudio, a través de la reforma moral, a través de lograr ese discernimiento en las acciones que hace, reconociendo a través de su moral si eso está bien, si eso está en concordancia con las leyes morales, las leyes naturales de Dios. Nunca procura hacer valer su imaginación ni su talento a expensas de otro. Por el contrario, busca todas las ocasiones de hacer resaltar lo que es ventajoso para los demás. Es decir, habla bien de los demás, reconoce lo positivo. Nos dice el libro de los espíritus. ¿Cómo puede definirse entonces la justicia? Tenemos la justicia humana y la justicia de la ley natural. Pues muchas veces la ley humana tiene un recorrido que dista mucho de la ley natural. Cada vez el hombre va progresando y se va acercando a los designios que Dios no quiere en nuestra vida terrenal. No reglamenta, por otra parte, más que ciertas relaciones sociales. Al paso, en la vida privada hay una multitud de actos que son únicamente la competencia del tribunal de la conciencia. Es allí donde hablamos de el hombre de bien. No solo porque no cumple o cumple las leyes que dicta la sociedad. Por esas leyes que nosotros reconocemos, donde estamos en una brecha, hay un espacio todavía de esa ley humana para la ley de Dios, esa que sí nosotros reconocemos, nos hace nosotros más conscientes de que más allá de esa ley natural hay una ley, de esa ley humana, hay una ley natural que nos hace más justos con las demás personas. Y eso nos lo da el estudio, el discernimiento.
y en algún momento nuestra conciencia nos dictará qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que es benévolo, qué es lo que es caridad, más allá de las leyes humanas. El hombre de bien usa, pero no abusa de los bienes concedidos, porque sabe que él es un depósito del cual deberá dar cuenta, y que el empleo más perjudicial que pudiese hacer de ellos para sí mismo es hacerlos servir para satisfacción de sus pasiones. En estos momentos vemos en muchas partes del mundo que por ocasiones de cambios sociales, de violencia, personas se ven en la necesidad de moverse, de movilizarse a otras regiones, a otros países. ¿Qué haría un hombre de bien en aprovecharse de esa situación? En aprovecharse de esa mujer que recurre a su cuerpo para obtener para su alimentación. Ahí hay una prueba para ese hombre que con su dinero pues usa, convierte en un objeto a la mujer. Hay una prueba también para ese jefe o esa persona que contrata a un inmigrante o contrata a un extranjero indocumentado para que haga un trabajo, pero no le reconoce lo justo. No reconoce, sino que se aprovecha para llenarse de riquezas, para suplir esas pasiones del apego material. Si el orden social ha colocado a los hombres bajo su dependencia, debe tratarlo con bondad y benevolencia, porque son sus iguales delante de Dios. El hombre de bien usa de su autoridad para moralizar a sus empleados y no para abrumarles por su orgullo, evitando lo que pueda hacer más penosa su posición subalterna. El subordinado, por su parte, comprende los deberes de su posición y procura cumplirlos religiosamente. El hombre de bien, en fin, respeta en su semejante todos los derechos que dan las leyes de la naturaleza, como quisiera que se respetaran en él. Esta no es la relación de todas las cualidades que distinguen al hombre de bien. Apenas estamos esbozando algunos. Pero cualquier persona que se esfuerce en este mundo de transición, en este mundo imperfecto, en poseer esas cualidades de hombre de bien, está en camino de poseer muchas más que va desarrollando con ese equilibrio del intelecto y también con su reforma íntima, con su progreso moral. Bueno, aquí ha llegado esta exposición de este tema. Vamos a tener unos pequeños minutos para charlar sobre puntos puntuales, valga la redundancia. Algunos puntos que nos han quedado sonando en nuestra mente. ¿Alguna pregunta? Pueden abrir el micrófono, alzar la Bueno, mano. tú vas a continuar con la presentación, Jairo, ¿y ahí? Ya, hasta aquí termina. Ah, bueno, entonces deja de compartir si quieres, deja de compartir la pantalla para mirarnos las caras. Bien, bueno, yo tenía, cuando tocaste el tema perdón, no voy a ser yo el primero que hable. ¿Hay alguien que quiera decir algo? Yo tengo cosas que decir, pero quiero darle primero la oportunidad a otras personas si quieren decir algo, si quieren preguntar algo, si quieren aportar algo. Bueno, entonces, ahora sí voy a decir yo. Cuando tocaste el tema del buen samaritano, fíjense, y tú dijiste pues, que no, que el hombre de bien le servía a todos indistintamente.
Hay que tener en cuenta que Jesús inteligentemente colocó al protagonista de esta parábola como siendo un samaritano. Porque Samaria era una región vecina de Judea, de Galilea, era otra de las regiones que conformaban Palestina, Samaria, pero que ellos habían tenido un cismo, una ruptura con la religión dominante que se congregaba en el templo de Salomón en Jerusalén. Entonces eran prácticamente tomados los samaritanos como herejes, porque ellos no se reunían en las grandes fiestas, ellos hacían en sus sinagogas las festividades del caso. Entonces él inteligentemente tomó al samaritano como este practicante del amor. Y hay que decir que se habla de las personas que no lo auxiliaron, que era el levita y el sacerdote, que se supone que eran judíos, ¿no? De practicantes de la religión dominante, ¿sí? Se habla del samaritano, pero no se habla de la procedencia del herido. Simplemente se dice, un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó, dio en manos de ladrones que lo dejaron medio muerto. No se dice en ningún momento de dónde era, porque si él bajaba de Jerusalén a Jericó, podía ser o de Jerusalén o de Jericó, o podía ser de cualquier región. O sea, esa víctima no tiene raza, no tiene religión, es una víctima, ¿sí? Y el hombre de bien, como tú lo dijiste, el hombre de bien, pues es el samaritano, que además es una pregunta que Jesús le hace a un sacerdote, que quién era el prójimo de ese que había caído en manos de salteadores. Y el mismo sacerdote que está cuestionando a Jesús le responde que el que había practicado el amor o la caridad o el bien con ese ser. Entonces, tiene que ver con eso que tú decías, ¿verdad? Que hay que hacer el bien sin mirar a quién, sin importar la raza, sin importar si es de mi familia o no es de mi familia. Eso que tú hablabas con los hermanos emigrantes, ¿verdad? El abuso que de pronto se puede estar cometiendo con los emigrantes, que lo tenemos aquí en Colombia, no, perdón, no hay que ir muy lejos, ¿verdad? Entonces, que hay que tratar a todas las personas por igual, ¿verdad? Otra cosa que quería decir es, bueno, en la época de Kardec no habían pues todas las cosas que hay hoy en día, de que si se habla del hombre, si se habla de la mujer, si hay que decir en femenino, si hay que decir en masculino, en ese momento, pues se entendía y se entiende pues que habla de todo el género humano, ¿verdad? Entonces, porque indudablemente que en el siglo XX tenemos una mujer de bien, ¿sí? Una mujer de bien que es la Madre Teresa de Calcuta, que cumple con estas características que tú acabaste de mencionar, ¿verdad? La Madre Teresa de Calcuta, perdón, es una monja europea que producto de su vocación cristiana termina en Calcuta, India, en un colegio católico, su religión, para niñas, un colegio privado, ¿sí? Pero que precisamente deambulando por las calles se dio cuenta de la necesidad tan imperiosa que había de ocuparse por esas personas que en la sociedad india eran catalogadas como intocables, indeseables, ¿sí? Los parias, que se enfermaban y morían en las calles y eran recogidos prácticamente como basura, ¿sí? Porque ellos, aunque tienen la creencia
de la reencarnación, esa creencia, esa escala espírita la llevaron incluso a los seres encarnados, y ellos tienen unas castas que para ellos son los inferiores en la sociedad y que no los determinan erróneamente. Entonces, la Madre Teresa, con esa sensibilidad cristiana, pues pidió permiso para recogerlos, para curarlos, para alimentarlos a esos indeseables, intocables, a esos parias, e inspiró una caridad colectiva que se dio no solamente en India, sino en más de 100 países del mundo. Esta comunidad creada por la Madre Teresa de Calcuta, las Hermanas de la Caridad, inspiró a muchas personas en diferentes partes del mundo, y hoy estas personas se dedican a los más necesitados de esa sociedad donde están instaladas estas comunidades. Y aquí en Colombia tenemos un caso muy hermoso. En Bogotá, un ingeniero, Jaime Jaramillo, recogía niños de las alcantarillas de Bogotá. ¿Sí? Fíjense ustedes, no es una persona de vida religiosa, un ingeniero, pero con esa sensibilidad fue tocado, y papá Jaramillo, como le dicen a Jaime, prácticamente erradicó el problema. Bueno, las personas que viven en Bogotá me podrán corregir si estoy diciendo o no la verdad, si ese caso se ve todavía, pero prácticamente él erradicó el problema y levantó la sensibilidad de todo el país en cuanto a los niños de las alcantarillas de Bogotá, que vivían en las alcantarillas de Bogotá. Entonces, un hombre de bien, colombiano, ¿sí? Albert Schweitzer, un gran profesional, un gran músico, europeo, alemán, creo, austriaco, exactamente, no sé, que eligió, ya después de tener una vida prácticamente asegurada, eligió estudiar medicina y trasladarse al África, a servir a un país pobre de África, no me acuerdo el nombre del padre, construyó un hospital en África para servir a todos esas personas que no tenían carencia de todo en el África. Y recibió, tuvo un reconocimiento también, el premio Nobel de Paz lo recibió Albert Schweitzer. Nuestro Odivaldo Pereira, en Brasil, con esa obra impresionante que es La Mansión del Camino. Son hectáreas y hectáreas de escuelas, de instituciones educativas, de lugares de atención de salud, incluso hasta de parto. Allí, alimentación diaria a muchas, creo que son 3,000 personas diariamente que atienden allá. Divaldo también reconoció a 600 personas como sus hijos, se los reconoció como sus hijos. Sus obras, casi 300 libros, todas fueron donadas a la Mansión del Camino, a esa obra social. Los derechos de autor, por eso es que no se ven casi los libros de Divaldo en PDF, porque los derechos de autor de estas obras fueron donados todos a esa obra de la Mansión del Camino, para que aún después de su muerte pueda continuar esa financiación. Chico Xavier, porque no solamente es dando alimento y actividades, sino dando el pan del conocimiento, la luz de la sabiduría, de la fe. Eso también es caridad, ¿sí? Y Chico Xavier, 30,000 cartas de sus familiares desencarnados a los familiares que todavía quedaban encarnadas, cartas de consolación, casi 400 libros, ¿verdad? Sus cartas
incluso han hecho jurisprudencia en Brasil y han sacado a personas en las cárceles porque aquellas supuestas víctimas se han comunicado y se han llevado esas comunicaciones y se han aclarado ciertos crímenes y ciertas situaciones, ¿verdad? Todos los libros de Chico Xavier también ha donado los derechos de autor. Ambos, tanto Divaldo como Chico, fueron pensionados del gobierno de Brasil y no necesitaron de nada, de ninguna contribución. Los regalos que recibía Chico, él a su vez los regalaba a otras personas, ¿verdad? Y sus libros están donados los derechos de autor hacia todas las obras o muchas obras de caridad que existen en Brasil, y la misma Federación Espírita Brasilera se beneficia de las obras de Chico Xavier, que fue un autor bestseller. Exactamente, no sé, si son 30 millones de copias ha vendido de todos sus libros. O sea, se ha podido volver a enriquecer si hubiera querido con sus obras, pero claro, él con el conocimiento espírita sabe que no tenía derecho de lucrarse de ellas. Entonces, ahora en las otras áreas, sí, porque cuando hay una injusticia social, sí, eso también es caridad, oponerse a los abusos sociales de personas que se creen superiores a otras y abusan, como tú lo decías ahorita. Entonces, líderes sociales también han sido ejemplificaciones de hombres de bien como Gandhi. Gandhi, que era abogado de la Escuela de Abogados de Londres, se opuso primero en Sudáfrica y después en su patria, la India, se opuso a esas leyes discriminantes por raza. Y él en esa sabiduría decía que si una ley era injusta, lo correcto era no obedecerla. Y con marchas pacíficas, con huelgas de hambre, con paros a nivel nacional, sin disparar una sola bala, hizo que la India se liberara del mayor imperio de la humanidad, que fue el Imperio Británico, para buscar la justicia social de todos sus hermanos. Lo mismo hizo Nelson Mandela. 27 años duró preso Nelson Mandela porque en Sudáfrica los negros no tenían derechos, ¿sí? Entonces, Nelson Mandela, también abogado, también protestó, y como en esa sociedad no se podía protestar, terminó preso por 27 años. Pero salió de la cárcel sin odios en el corazón y salió para ser presidente, el primer presidente elegido popularmente entre negros y blancos, porque los negros no tenían derecho a votar. Y sin odios en el corazón. No persiguió a todos aquellos que abusaron de él y de su familia, de su esposa, en fin. Y hoy en día todavía el país, Sudáfrica, sigue siendo gobernado por negros sin atropellos a los blancos, sin venganzas colectivas. Es el legado de Nelson Mandela, un hombre de bien, también al servicio de su tierra. Entonces, miren que hay muchos casos de esos hombres de bien, y nosotros estamos llamados en cada uno de los lugares donde estemos, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en nuestras sociedades, en la vía pública, a comportarnos de esta manera que nos sugiere Allan Kardec también. Y está en nuestras posibilidades. No podremos tener la misión de un Gandhi. Un Martin Luther King me faltó, ¿verdad? Que aplicó la no violencia de Gandhi también para la segregación racial en los Estados Unidos, y gracias a él hoy tenemos un presidente. Hoy, o hace unos años, tuvimos el primer presidente negro de Estados Unidos, ¿verdad? La vicepresidenta. Tenemos la primera vicepresidenta afrodescendiente también. En fin, entonces son dignos de mencionar todos estos ejemplos
que a partir de esa parábola de Jesús, hoy todos nosotros podemos también ejercer este maravilloso amor hacia todos nuestros hermanos. Sí, adelante, Yair. Bueno, entonces te hago una pregunta que, como está de moda la frase de el hombre de bien, personas de bien, en estas realidades que tenemos en nuestra sociedad, donde las personas salen a las calles a reclamar algunos derechos, algunos se extralimitan, ocurre una violencia, pero entonces sale en los medios que las personas de bien son las que están en sus casas, las que están viendo televisión, o quizás toman una determinada postura, que la pregunta es, ¿qué comentarios nos tienes al respecto? No, yo pienso que estamos en el derecho de si hay alguna ley que sea injusta, protestarla y no obedecerla. Así como lo hizo Gandhi, así como lo hizo Martin Luther King, lo hizo Sarah Park, ¿sí? Sarah Park en los buses de Estados Unidos estaba prohibido, los negros que tenían que pagar el bus debían sentarse en ciertas zonas. Y si se llenaba el bus y entraba algún blanco, se debían levantar de sus puestos ese negro o esa negra que había pagado para darle el puesto al blanco. Entonces, Sarah Park se negó a pararse del autobús y la metieron presa. Y a partir de ahí se creó un boicot. Y ningún negro, estamos hablando creo que es Montgomery, Alabama, los Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, que es la parte más fuerte del racismo. Y por un año y medio, ningún negro cogió un bus. Se iban a pie, se iban en transportes colectivos, y eso produjo que esa protesta produjo que se cambiara la ley y que a nivel nacional se prohibiera ese tipo de leyes segregacionistas. Entonces, estoy de acuerdo con Gandhi. Si hay una ley injusta, lo correcto es no obedecerla, ¿sí? Aún con ciertos sacrificios, ¿sí? Que las personas, pues, convencidas de esto, están dispuestos a vivir sacrificios e incluso mártires, ¿no? Esta semana también ya se dio el veredicto del policía, que asesinó, que todos vimos estupefactos cómo este policía le puso en su rodilla por 9 minutos a George Floyd, y por supuesto lo asesinó. Eso fue un total asesinato. Entonces, esta semana ya se dio el resultado de 20 años de prisión para este policía. Entonces, son mártires, terminan siendo estas personas mártires de unas causas, y seguramente si miráramos ese pasado espiritual de estas personas, de estos mártires, seguramente veríamos que algo pasó y que voluntaria o involuntariamente ellos necesitaban vivir este proceso también para purgación espiritual, digamos, ¿sí? Entonces, pero el bien que le van a hacer ellos con ese sacrificio es muy grande, porque de ahora en adelante seguramente van a cambiar muchas leyes de la policía y se abstendrán muchos de cometer esos abusos. Entonces, estoy de acuerdo que si hay algo injusto, hay que levantarse y hay que protestar, pero siempre, eso sí, por medios pacíficos. Nunca justificaré la violencia
Lo que pasa es que en este país, donde hay tanta violencia por generaciones, pues muchas personas aprovechan estos espacios para hacer otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con el tema, como los saqueos y todo ese tipo de desfalcos que no tienen que ver con la legítima protesta pacífica que se debe hacer. ¿Sí? Entonces, no dejan de ser hombres de bien aquellos que reclaman sus derechos, ¿sí? Precisamente por reclamar es que se dejan de hacer muchos abusos. ¿Listo? No sé si respondí tu pregunta. Sí, claro, correcto. Bueno, no sé, Gisela tiene como el micrófono abierto. ¿Quiere decir algo, Gisela? No. Bueno, no sé si alguien más quiera decir algo. Si no te pediría, Yair, que pues nos hagan la conclusión, que nos hagan la oración final. Yo sí quisiera decir algo, don Abel. Claro, Nubia, adelante. Yo pienso que nosotros como espíritas, para podernos llamar hombres de bien o mujeres de bien, lo que deberíamos es fijarnos como regla de conducta principalmente amar al prójimo como a nosotros mismos y hacer al otro lo que nosotros quisiéramos que hicieran los demás por nosotros. Y también pienso que deberíamos estudiar nuestras propias imperfecciones, como dice un pedacito del Evangelio de hoy, y trabajar sin cesar para combatirlas. Pienso que eso es como lo primero y lo primordial para nosotros lograr como espíritas ser hombres de bien. Gracias. Listo, gracias a ti. Bueno, Yair, entonces, si quieres, pues nos hace la conclusión y la oración final, ¿te parece? Sí. Bueno, como nos decía la compañera Nubia, y recordando un poco lo que mencioné, muchas veces las leyes humanas que tenemos, donde no nos dice que es un deber de nosotros auxiliar o tener una caridad, pero ya nosotros en nuestra doctrina sabemos que tenemos en el fondo de nuestro corazón una oportunidad de adelantarnos, de progresar mediante el reconocimiento de las leyes morales que nos permiten ir más allá y más allá de ese simple estar inerte o estar quietos ante la caridad que podemos darle a nuestros semejantes, ante la caridad que podemos darle a nuestro prójimo sin mirar su raza, sin mirar su religión, porque sabemos todos que somos hermanos, hijos de Dios, y también estamos buscando nuestro progreso moral y nuestro progreso aquí en la tierra. Gracias. Entonces nos disponemos